avance. Eso es lo que provoca el paternalismo. Y ese paternalismo que se ha extendido, o es muy claro en las capas de la sociedad más desfavorecidas económicamente, también se da en otros niveles. Siempre, papá gobierno, le estamos pidiendo cosas, escribiéndole cartas a Santa Claus, mandándole cartas al presidente, mandándole cartas al gobernador, como si fuera un Santa Claus que nos va a resolver todo. Y prácticamente en ningún momento asumimos nosotros una tarea de corresponsabilidad como sociedad. Y este movimiento permite a los que participan empezar a conocer cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y empezarlas a hacer valer frente a la autoridad. ¿Qué ha ocurrido en el momento en que empezamos a hacer este ejercicio pleno de derechos y obligaciones como ciudadanos? Nos damos cuenta que las policías y los gobiernos no conocen la ley, porque nunca han aplicado la ley. Entonces llegamos con policías que desconocen cuáles son las reglas del juego de la policía, no saben qué tienen que hacer. Y bueno, los que sí saben qué tienen que hacer, no saben cómo hacerlo. Entonces el Periscope también ha permitido evidenciar estas carencias brutales de los cuerpos policíacos municipales, que no tienen ni la menor idea cómo tienen que hacer su trabajo. Y bueno, descubre la realidad terrible del país, que las policías municipales no están para poner orden, sino para andar renteando sus zonas, ¿no? Se dedican a cobrar moches a los que apartan la vía pública, en el mejor de los casos, y a regentear ladrones o proteger zonas de narco, en el peor de los casos. Eso es a lo que se dedican las policías mexicanas. Entonces el hecho de que haya ciudadanos empezando a retar en el buen sentido a sus policías, a retarlos en el sentido de o conoces la ley, o vas a salir en vivo y vas a salir en redes sociales, o te pones las pilas o la corporación será exhibida, pues eso obliga a que la policía empiece a capacitar y a preparar a sus elementos, y los elementos también, por un asunto de dignidad personal, empiezan a ponerse las pilas y a leer ordenamientos legales. A mí me llamó mucho la atención cuando llegamos a Monterrey, que el policía que iba a cubrir la zona le empecé a explicar cuáles eran los ordenamientos, y me dijo, sí, en la mañana me enseñaron esta misma lámina que me estás enseñando tú, el jefe de la comandancia nos citó más temprano para prepararnos, y nos dio un curso rápido del Código Civil y del bando municipal, y me dio mucho gusto saberlo, que ya están ellos, no sé si lo hacen por deseo de superarse o por miedo a ser exhibidos, pero bueno, la policía de Monterrey se preparó previo a la llegada del poder antigandaya, y esto empieza a generar cosas, como les digo, virtuosas. Por un lado empezamos a dejar de ser paternalistas y empezamos a asumir nuestro rol ciudadano, y por el otro lado también la autoridad empieza a dejar ese lado corrupto, ese lado biznero, de nada más andar utilizando las corporaciones para sacar dinero, y empiezan a prepararse para hacer valer leyes, reglamentos, ordenamientos, y hacer valer la justicia cotidiana, de lo que tanto se habla. A final de cuentas, ¿qué es lo que se espera con un movimiento de estos, o qué es lo que yo esperaría? Bueno, pues evidentemente que se replique en todos los municipios del país, y que empiece a haber ya una sociedad dividida, ¿sí?, entre gandayas y ciudadanos, que seamos más los ciudadanos, que ahorita somos minoría, pero que seamos más las personas que deseamos vivir en un Estado de Derecho y en unas ciudades ordenadas, y que esta presión empiece a transformar a nosotros. Un muchacho de la colonia Espartaco en Tlalpan, salimos a trabajar, era su primera vez, y entonces empezó a reclamar a los vecinos que subían los autos a la banqueta, y un grupo de vecinos se acercó y le dijo, tú no te hagas porque tú también subes tu coche a la banqueta, le dijeron al muchacho este. Y el cuate dice, sí, reconozco que yo también ayer subí a mi coche a la banqueta, hoy estoy consciente que está mal lo que he venido haciendo, y me estoy comprometiendo a no volverlo a hacer jamás. Y de eso se trata también el movimiento. No hay ciudadanos puros, impolutos, todos de alguna u otra forma hemos violado alguna vez la ley. El problema no es violar la ley y asumir las consecuencias de violar la ley. El problema es no estar consciente que está mal violar la ley y asumir responsablemente las consecuencias y comprometerse a ya no violarla. Y eso también permite el movimiento ir poco a poco transformando gandayas en buenos ciudadanos. Eso también es a lo que aspira el movimiento, a poco integrar a más personas, a decir, órale, te equivocaste, está bien, todos nos hemos equivocado, vamos de aquí para adelante, cambiando ya nuestras conductas en lo social. Miren, si no logramos como país
hacer valer las leyes elementales, las que nos dan convivencia cotidiana, si no logramos como mexicanos respetar las leyes más elementales, que son las de respeto mutuo, recoger la popó del perro, no apartar la calle, no chupar en la vía pública, no hacer pachangas escandalosas molestando a otros, si no logramos eso tan elemental, pues ¿para qué aspiramos a respetar otro tipo de ordenamientos mucho más elaborados y más avanzados? Esos son los cimientos de la legalidad en un país. Si no logramos hacer valer estas leyes elementales de convivencia, jamás vamos a poder tener gobiernos libres de corrupción y sociedades libres de corrupción, porque estos cimientos están podridos. Bien dice el dicho que el que no puede con lo menos, no va a poder jamás con lo más. Todos nos quejamos de que a niveles de presidencia y a niveles altos se roba, se tranza, no se cumple con las normas. Y no se va a poder cumplir mientras no seamos capaces como sociedad de respetar lo de abajo. No va a haber forma de que ocurra un respeto a las normas arriba si no empezamos abajo a respetar las normas. Ayer inauguraron el segundo piso de Puebla, ¿no? Vieron la transmisión. Y se subió el presidente a una camioneta con el gobernador, con su gobernador. Y venía el presidente transmitiendo en vivo sin cinturón de seguridad, ¿no? Él mismo grabándose. Y estaba transmitiendo en vivo, con el teléfono, manejando él, sin cinturón de seguridad. Evidentemente, el señor y muchos de los que lo acompañan, el propio gobernador, no está consciente del respeto a las reglas elementales. Si hubiera estado consciente, le hubiera dicho: oiga, presidente, no chingue, pongas el cinturón, ¿no? Aquí en Puebla respetamos la ley, si baje su teléfono porque no puede manejar y grabar al mismo tiempo. Pero muy barbero, sonriéndole a la cámara del presidente, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, que el Estado Mayor, la Policía Estatal, la Policía Municipal, todo el mundo riéndose que el presidente estaba grabando, manejando. ¿Por qué no ocurrió nada? No sé. Lo que hubiera estado genial es que un agente municipal o un agente estatal le pusiera su multa y se la diera en ese momento, ¿no? O que lo parara y le dijera: no puede usted inaugurar manejando con el teléfono, ¿no? Esto no ocurre en otros países, solamente ocurre en México. Solamente ocurre en México en este siglo. Entonces, si el presidente no es capaz de respetar eso, pues lo otro de andar robando, pues es normal, ¿no? Todos los presidentes han robado, todos los gobernadores roban, y nos empezamos a habituar a un mundo de violaciones a las leyes, a esta normalidad muy mexicana. Es normal que el presidente robe, es normal que el gobernador robe, es normal que el presidente municipal robe. Y bueno, manejar sin cinturón, pues esas son cosas de niños, ¿no? Lo otro son cosas por las que nos debemos de preocupar. Y eso es a lo que me refiero y lo que busca el poder antigandalla. Empezar a tejer fino sobre legalidad y respeto mutuo abajo. Y si no logramos esto, no hay nada que hacer, ¿no? Yo ya fui gobernante, yo administré una delegación que es equivalente a un municipio. Y me di cuenta que el cambio no se va a dar por la vía del gobierno. El cambio se va a dar por la vía de la sociedad. De esta sociedad que tiene que aprender a respetar normas y aprender a respetar a las personas, y a partir de ese respeto saldrán buenos gobernantes que respeten normas y respeten leyes y hagan respetar las normas y las leyes. Y de ahí saldrá un buen presidente. Los presidentes no llegan de Marte, no vienen de otro planeta, de otro país, salen de la propia sociedad. Una sociedad corrupta, una sociedad, y por corrupta me refiero a una sociedad que no respeta las reglas del juego, porque no respetamos como sociedad las reglas del juego, somos una sociedad corrupta. De una sociedad corrupta separen los gobernadores corruptos, los alcaldes corruptos y los presidentes corruptos. Si queremos cambiar eso, tenemos que cambiar a la sociedad. No va a ser de arriba para abajo, va a ser de abajo para arriba. Bien, pues de esto se trata el proyecto. Mañana vamos a estar en las calles enfrentando gandallas. Los que quieran sumarse, desde luego, están cordialmente invitados. Vamos a estar cargando cosas. Es además un buen gimnasio. El CrossFit, que no tienen que pagar. Aquí bajan ustedes de peso. Aquí se ponen ponchados, ¿no? Y les vamos a enseñar pues, las técnicas de cómo cortar un tubo, las técnicas de cómo cortar una cadena, las técnicas de cómo cargar correctamente un bote de 50 kilos sin lastimarse la espalda, cómo debe uno exigirle a la policía que haga su trabajo,
qué le tiene que decir uno al gandaya sin agarrarse a golpes, cómo tiene que entregar uno las cosas que recoge la vía pública al ayuntamiento. Todo eso lo vamos a hacer mañana en un taller ya vivencial junto con en el campo. Es civismo aplicado. Vamos a ir a trabajar con la gente de Poder Antigandaya Puebla, que ya ha salido varias ocasiones a trabajar, y vamos a estar pues un grupo mucho más nutrido, con mucha más capacidad de acción, pues enfrentando a los gandayas. A los gandayas hay que enfrentarlos viéndolos a los ojos y con la ley en la mano, y así ir poco a poco aplacando uno por uno. Y tenemos que ir conquistando calle por calle, colonia por colonia, ciudad por ciudad. Es una batalla que se tiene que dar en la calle contra los gandayas, y que ellos sepan, las personas gandayas, que no se pueden salir siempre con la suya, que hasta hoy siempre se han salido con la suya, porque son gandayas, y el gandaya, además de ser un violador de la ley, es por lo general violento, es agresivo, y por eso se sale con la suya, porque la gente de paz muchas veces no quiere problemas, y entonces prefiere tolerar la corrupción de su vecino que enfrentarlo. Y de eso se trata la brigada, que no esté una persona sola, sino que en grupo podamos encarar a estos gandayas y con la ley en la mano aplacarlos, ¿no? Entonces mañana va a haber este taller vivencial, además de la charla de hoy en la noche. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo, y si quieren lo dejamos abierto ya a un intercambio de preguntas y respuestas. ¿Quieren dar alguna breve? Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, muy agradecido con la invitación que hizo Poder Antigandaya Puebla. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención la primera transmisión que hizo Poder Antigandaya Puebla. Y me llamó muchísimo la atención, de hecho fue lo primero que hice al entrar a esta sala. El comentario que fue: ¿quién es el que periscopea? Y me dijeron que es aquí el compañero. Me llamó muchísimo la atención el conocimiento que se tiene sobre la norma jurídica casi exacta. Vi las transmisiones que hacía desde la cuenta oficial de Poder Antigandaya, y me llamó muchísimo eso la atención, porque a veces uno, siendo por ejemplo yo licenciado en Derecho, desconocemos esa terminología jurídica que se tiene que aplicar para que podamos llevar a cabo esta ejecución de la ley de forma adecuada. A mí, de hecho, muchas de las cosas que me llamaban muchísimo la atención cuando empecé a ver las transmisiones que hacía Arne, era precisamente eso, que él, siendo avicultor, conocía la ley perfectamente y sabía cómo llevarla a cabo. Y yo creo que ese es el éxito prácticamente de todas las brigadas, y cómo se ha ido difundiendo esto. Ya son muchísimos estados, en la Ciudad de México prácticamente ya están más de mitad de las delegaciones ya adaptadas a lo que es el Poder Antigandaya. Y pues prácticamente eso ha sido como que el punto principal muy importante. Y como lo comenta Arne, a veces la misma autoridad desconoce completamente las leyes. Me imagino que ustedes vieron en la transmisión de Periscope, cuando el Poder Antigandaya de Ciudad de México fuimos a la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad, que son los encargados de dar movilidad a la Ciudad de México. De hecho lo comenta Arne perfectamente. Y quitamos la famosa carpa que impedía o obstaculizaba el libre tránsito sobre Insurgentes y Álvaro Obregón, una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México. Entonces era increíble cuando Arne le pregunta al funcionario público que sale de la Secretaría de Movilidad y le pregunta que si un ciudadano común y corriente puede solicitar un permiso para poner una carpa fuera de su domicilio o afuera de su local, es evidente que no se iba a otorgar ese permiso. Entonces, ¿por qué había esa incongruencia de la ley? ¿Por qué había esa incongruencia con los mismos funcionarios públicos que debieran de ser los que ponen el ejemplo a los ciudadanos? Son ellos mismos los que empiezan a incumplir la ley y los que empiezan a poner en jaque al sistema jurídico. Entonces, por eso es precisamente, y ahí es donde entro yo, porque pues dirán, ¿qué tiene que hacer un conductor de televisión en una brigada prácticamente ciudadana? Eso fue lo que me llamó la atención. Primeramente me sorprendió que hubiera, en el caso cuando era City Manager Arne, me sorprendió muchísimo que hubiera un político. Y yo decía, no puede ser, cabrón, ¿cómo puede haber un político que
esté ejerciendo la norma jurídica de forma correcta y sobre todo que sea incorruptible, porque como él lo dice, todas las transmisiones fueron completamente en vivo, no había ediciones. De hecho hay transmisiones épicas como la del Orme la Pelas, que prácticamente estamos viendo o viviendo en vivo esa experiencia. Entonces ahí es cuando decido unirme a esta experiencia que en aquel tiempo se llamaba Experiencia Miguel Hidalgo, MH, y ahora Poder Antigandaya. Entonces, la prueba de que este movimiento es prácticamente ciudadano, es un movimiento que no tiene pues un pago, que realmente nosotros hacemos la cooperacha antes de iniciar cada brigada para lo que se requiera, para la herramienta, para la mudanza, para todo lo que llevamos a cabo, para llevar a cabo estas brigadas. Pues entonces me di cuenta que realmente los ciudadanos organizados teníamos un poder muy grande y juntos éramos un tsunami completamente enorme y una fuerza tremenda contra el mal trabajo del gobierno, que sobre todo eso, hay un mal trabajo dentro de todas las instituciones de gobierno y hemos visto que una organización ciudadana es capaz de poder modificar eso. Yo en mi experiencia les puedo confirmar que Poder Antigandaya, de hecho ya estuvo colaborando también con nosotros Claudia Ramírez, la actriz, y bueno, somos personajes públicos que simplemente estamos dentro de este movimiento con la única finalidad de educar o llevar a cabo una organización perfecta entre ciudadanos para liberar las calles de estos gandallas que normalmente estamos completamente hartos de que se adueñen, de que se apropien y de que hagan cosas completamente ilegales. Muchísimas gracias. Jonathan. Pues bueno, aquí en Puebla iniciamos porque, bueno, en mi caso particular soy fan de Arne, lo empecé a seguir, yo estudié Derecho, todavía no me titulo porque tengo una materia de inglés. He aprendido más de Derecho con Arne que con todos los maestros que me tocaron, que no son de Libero, son de la UDLA. Entonces, por Twitter, 9 personas de aquí Puebla, bueno, de Puebla, no nos conocíamos, hicimos un grupo en WhatsApp y nos aventamos así como el borras a las calles. Iba todo muy bien hasta que nos topamos con un empresario, Lord Solera, que nos fue de las manos, estábamos muy nerviosos, sin experiencia, todos hablando a la vez, haciéndole el montón y pues bueno, ya salió en un desmadre que no tenía que pasar, pero nos sirvió para dar la difusión y nos sirvió para que Arne se volteara a vernos y pues estuviera aquí, ¿no? Yo creo que fue gracias a Lord Solera. Salud. Se he traído los pomos. Y pues es básicamente, yo creo que cualquiera puede unirse a nuestra brigada siempre y cuando no sea tan caliente, no quiera enfrentarse a golpes a un ciudadano, porque si intimida y si llega, bueno, a mí me pasó que llega el momento en que te hartas, le queda un chingadazo, pero pues tienes que aguantar. No crean que yo soy muy correcto, yo sí soy un desmadre, o bueno, lo era, ya no es a Arne. Y digo, yo voy a seguir haciendo faltas administrativas seguramente, y cuando me toque que me agarre la policía o a otro ciudadano, pues aceptarlas. ¿Ya? No. Perfecto, muchas gracias por las ponencias, las vivencias y bueno, cómo se van integrando al Poder Antigandaya. Y yo creo que empezaremos a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo quieres decir? ¿Paso el micrófono? No, se oye bien. Oh, Yo perfecto. quería decirle a usted, señor Arne, Nombre, por me favor. llamo Guadalupe Hernández Flores. Yo quería decirle que para mí el movimiento que usted empezó a hacer allá en la delegación Miguel Hidalgo, inclusive para mi familia, como que usted nos despertó la esperanza. La esperanza de que el ciudadano nos podemos organizar y empezar exactamente con las leyes más básicas de convivencia social. Cuando nos empezamos a dar cuenta que los problemas de México de corrupción nacen precisamente porque no nos respetamos como vecinos. Nos apropiamos de la banqueta y nos apropiamos de la vía pública. Tiramos la basura, hacemos ruido en las fiestas, nos vale madre que la gente sufra o no, y el mismo vecino efectúa lo mismo. Y luego la incapacidad enorme que tiene la policía, porque en lo cívico lo establecen nada más para alcohólicos, para estacionarios.
Aquí en Puebla tienen por costumbre detener al presunto infractor, llevarlo a sus oficinas, tomarles fotos, ahí hacen el dato y negocian con el alcohólico, con el que está orinando en la vía pública o con las parejas que tenían, pues a lo mejor no relaciones sexuales, pero estaban cachondos. Ahí dejan la lana. La cantidad de dinero que llega al ayuntamiento es mínima. Se lo digo por experiencia porque yo trabajé en el ayuntamiento. Entonces a mí me empezó a causar pues muchísima admiración lo que el ayuntamiento de Puebla, yo creo que es a nivel nacional, dejaron de hacer. Puebla está invadida como el Distrito Federal de las banquetas de ambulantes, de comercios establecidos que se apropian de la banqueta y una serie de problemáticas muy parecidas al Distrito Federal o a una delegación. La suma de todo su trabajo y de su esfuerzo y de lo que ha usted logrado que los jóvenes, porque realmente son los motores y los que están haciendo el cambio, es darnos esperanza. Si nosotros logramos como ciudadanos empezar a respetarnos, creemos que en un futuro, no inmediato, pero más cercano, los niños como esta niña generen los funcionarios públicos que nos merecemos. Y entonces quizá la corrupción baje, porque no sirve de nada gritarle a Peña Nieto que renuncie, o decirle al gobernador Rafael Moreno Valle que se largue, ya se va de todos modos. O que si Tony Gali, el que viene, que va a hacer en esta mini gobernatura de año 8 meses, pues ¿qué va a hacer? Pendejo, ¿no? Entonces, creo que también otra cosa que he visto en el Periscope y en lo que lo atacan a usted, es que quien está muy preocupado son los políticos. Y le voy a decir por qué. Porque los políticos ya no hayan cómo decirles a sus partidarios, a los afiliados, que sus propuestas son mejores de las que usted ha establecido con una sociedad que le está mandando al carajo a los partidos, no a las instituciones. Usted está obligando a que las instituciones se fortalezcan. Y para terminar, creo que usted está haciendo la revolución sin sangre que he leído algunas veces. Muchas gracias por Hola, buenas noches. Yo soy del Poder Antigandaya Puebla y mi nombre es Rodrigo Mijangos. Me siento muy afortunado de formar parte del movimiento. La primera vez que nos juntamos salió a la luz que éramos unos porros acarreados del gobierno y quise levantar la mano acá porque pues bueno, me gusta hacerles partícipes que aquí todos son bienvenidos, padres de familia, estudiantes, jóvenes, no tan jóvenes, que trabajan, que no trabajan, todos estamos poniendo un granito de arena para cooperar a mejorar la ciudad. Y a mí me gustaría preguntarle a Arne si tú crees que la manera de hacer las cosas como la estás haciendo, hay una diferencia a que si nosotros la hiciéramos de manera distinta conseguiríamos el mismo resultado. Nosotros estamos buscando de algún modo tratar de mejorar el modelo. Si es el modo en el que tú lo haces el que genera ese resultado positivo, o si podríamos llegar a hacerlo de diferente manera, se conseguiría el mismo resultado. Claro, Rodrigo. Mira, acuérdate que hay distintos estilos de liderazgo y eso depende de qué persona. Puede haber una persona que sea muy autoritario y funciona en algunos contextos y en algunos momentos, otras personas mucho más conciliadoras. Y cada quien tiene que ver la forma de cómo lograr el objetivo, ¿no? Al final de cuentas, eso se tiene que adaptar a la realidad. Incluso en la propia Ciudad de México hay colonias donde puedes llegar con mano muy firme y otros lugares donde tienes que llegar mucho más conciliador. Pero ustedes lo tendrán que ir palpando, eso es un asunto que tendrán que ir descubriendo. Y la idea de que vengan cuates de otros lugares es que justamente podamos compartir experiencias. Nosotros entender qué están haciendo acá y llevarnos las mejores prácticas a otros lugares y ustedes también ver lo que hacemos allá, ¿no? Nos visitaron algunos en la Gustavo Madero, fuimos a la colonia de Bondojito, hay una colonia pesada y pues ahí pudieron ver. Entonces la idea es que estemos en comunicación,
que estemos compartiendo transmisiones y que veamos las mejores formas. Yo creo que no está inventado el hilo negro, tendremos que ir poco a poco modificando cosas y bueno, adaptándolo, ¿no? Y lo que importa es que logremos el propósito, que es formar buenos ciudadanos y liberar el espacio público de obstáculos. Si logramos estos dos objetivos, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a encontrar las formas, ¿no? Y experimentemos. Hola Arne, buenas noches, mi nombre es Ricardo José. No tiene mucho que empecé a conocerte en esto de las redes sociales. Realmente el hecho de descubrir uno de tus videos y tu página oficial se ve como adictivo, ¿no? Era de que uno y otro video y te pasabas 4 horas y tú así de, no manches, a cara sacaba de esta lista, ¿no? Realmente te genera o te despierta esta ilusión de cambiar a la sociedad, ¿no? Yo he visto todos tipos de, creo que me faltan, a lo mejor si hiciste uno hoy en la tarde, ese verlo, pero realmente me genera mucho la curiosidad, porque tú desafías directamente a los servidores públicos, no tienes distinción, no te dan miedo meterte a lo mejor con, veía el de Lord Audi, el empresario del despacho de abogados, donde tenía afuera estacionados sus autos, y me generaba la preocupación de si tú has recibido alguna amenaza de muerte, alguna tipo de respuesta negativa en la cual atente contra tu vida o contra tu equipo de trabajo, ¿no? Siento que el desafiar a personas de altos rangos, por ejemplo de servidores públicos, o en su caso exhibir a policías tan mal preparados que tenemos, ¿te ha generado algún tipo de amenaza de muerte o algún tipo de agresión? Mira, los seres humanos reaccionamos de distinta forma. Digamos, lo que te puede producir el deseo de matar a alguien muchas veces es pues una agresión, pero también un sentido de injusticia. Por ejemplo, si tú como gobierno, me lo sé también cuando era gobernante, ¿no? Si tú movías ambulantes para agandallarte tú el espacio, sí te da ganas de matar al gobernante, ¿no? Pero si tú mueves los ambulantes porque lo marca así la ley, te va a enojar un ratito, pero luego vas a pensar. Y cuando te fríe la cabeza vas a tener un momento de reflexión. Y al final de cuentas, como estamos actuando conforme a la ley, pues el gandalla, al final de cuentas, una vez aplacado y que paga su multa, pues llega a su casa y ya el video está en el aire, le empieza a hablar el sobrino y le dice, oye, no manches, tío, te pasaste, ¿no? Qué bueno que te pusieron la multa. Y empieza a recibir comentarios de gente cercana, y él mismo tiene su papel donde dice multa por obstaculizar la vía pública. En algún momento se te enfría la cabeza y pasas a otro estado de ánimo que ya no te da ganas de matar a alguien, que quizá estás ofendido por la exhibición o por otra razón, pero ya no es esta ira incontenible, ¿no? La ley de basura, por ejemplo, de Sotelo, lo que pasó después con la señora es que se puso al corriente en el pago de sus cuotas condominales, tenía deudos de 2 años, se puso al corriente, ya no sale despintada a los espacios públicos, siempre sale arreglada, ¿no? Y es la que mejor cumple las normas, ¿no? Entonces quizá ella en algún momento sí le dio ganas de asesinarme, pero después pues se volvió buena ciudadana, ¿no? Y yo creo que hasta ella agradece el giro en la vida, porque le va a dar mejor oportunidad a su chamaco que lo andaba enseñando a tirar basura y a faltarle el respeto a la autoridad, ¿no? Y yo creo que va a cambiar. Entonces, pues de repente salen cosas en Twitter así de gallitos que, ¿no? Que ven a mi colonia y te voy a partir los hocico y cosas así. Pero la verdad es que en la calle es todo lo contrario. Cuando voy al cine con la familia o cuando estoy en la calle, no recibo esas agresiones que a veces aparecen en el anonimato de las redes, y es todo lo contrario. Es gente que agradece que se esté formando este movimiento y al revés. Y de parte de los funcionarios gandallas, pues también es una exhibidota, ¿no? Y yo me doy el lujo de hacerlo porque sé que tengo la ley de mi lado. Para poderlo hacer aquí es importante, tienen que conocer la ley. Eso es muy importante. Decía bien Cristian, ¿no? El de la CEMOVI, ¿no? Pues el gandalla de la CEMOVI, además de apropiarse del espacio público para poner su vestíbulo en la calle,
Todavía me acusó de robo en el Ministerio Público, el idiota, ¿no? Imagínense un secretario de movilidad acusándome de robo de la carpa. Evidentemente no me da miedo esa denuncia, en lo absoluto, ¿no? Porque una denuncia de robo prospera si hay intención de hacerse del bien, que no hay intención porque hay una boleta de entrega a la delegación, y con eso se desarticula cualquier posibilidad de un proceso penal por robo, ¿no? Pero tú tienes que saberlo para poder retar a este cuate que es el que realmente gobierna la ciudad, es el más poderoso en la ciudad, es el que está atrás de Mancera. Entonces se siente poderosísimo y fue un golpe derechito al hombre fuerte de la ciudad. Y la respuesta fue contundente, te voy a denunciar por robo, ¿no? Y a mí no me da miedo, porque yo sé que tengo la razón legal. No me da miedo y que me lleve al Ministerio Público y yo voy a comparecer. No va a pasar absolutamente nada. Entonces el chiste aquí es que no te dejes intimidar, que enfrentes a los grandes con la ley en la mano, y siempre con la ley en la mano vas a calmar las aguas después y vas a estar tú a salvo, ¿no? Yo tengo abiertos 30 procesos en derechos humanos como funcionario y como 50 denuncias de todo, de lesiones, de robo, de violación, de todos los tipos penales. Ya estoy en la lista. No va a pasar nada porque todo ha sido conforme a derecho, ¿no? Entonces ese es el consejo, ¿no? Hagan las cosas conforme a la ley, conozcan bien las normas antes de salir y enfrentar, y poco a poco vayan escalando el nivel de las aventuras que hagan, ¿eh? Sí. Vamos a regresar por el Soler. Claro. Que esta parte de la audición, pues haga preguntas, porque necesita acá también. Sí, claro, para que haya más. Voy para acá y después se lo pasamos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Arne, pues mucho gusto. Soy un fanático tuyo. Me llamaste mucho la atención por tener cuando te enfrentas a los federales, pues bajas de la banqueta y este güey, ¿quién es, no? O sea, para enfrentarte con él.